El carruaje avanzaba lentamente por el camino de piedra. Los bosques oscuros de Naret se extendían en el horizonte, como una advertencia de que ella se acercaba al final de su destino. Ariadne observó por la ventanilla, sintiendo un escalofrío recorrer su piel. La gente en Lis susurraba sobre Naret como si fuera una maldición. El reino de la oscuridad. La tierra de los condenados. El hogar del rey más temido de la historia. Y ahora, ella era su prometida. O más bien, su sacrificio. Ariadne apretó las manos sobre su regazo. Durante toda su vida, supo que no tendría voz en su propio destino. Las hijas de la nobleza no eran personas, sino monedas de cambio en los juegos de poder. Su padre, el duque de Lis, había aceptado este matrimonio con facilidad. Para él, su hija no era más que una herramienta para evitar una guerra. Pero Ariadne sabía la verdad. Esto no era un matrimonio por paz. Era una sentencia de muerte. El carruaje llegó a las puertas del castillo de Naret. Las enormes torres de piedra negra se alzaban contra el cielo gris. Guardias con armaduras oscuras abrieron las puertas, y un mayordomo de expresión severa se acercó al carruaje. Bienvenida a Naret, mi lady. El rey la espera. Ariadne descendió con la cabeza en alto. No mostraría miedo. No les daría el placer de verla temblar. Pero por dentro, su corazón golpeaba contra su pecho como un tambor de guerra. La llevaron a través de los pasillos de piedra, iluminados por antorchas de fuego azul. Todo en el castillo era frío. Implacable. Como el hombre con el que estaba a punto de casarse. Las puertas de la sala del trono se abrieron con un rechinar pesado. Y allí estaba él. Darius de Naret estaba sentado en su trono de ónice. Su presencia dominaba la habitación sin necesidad de palabras. Ojos afilados como dagas. Un porte regio y amenazante. Una expresión fría, como si el mundo entero le fuera indiferente. Ariadne había escuchado muchas historias sobre él. El hombre que conquistó 3 reinos sin derramar una sola lágrima. El monarca que nadie podía desafiar sin perder la vida. El hechicero cuya magia era un misterio para todos. Pero una cosa eran las historias. Y otra era estar frente a él. Darius la observó en silencio, como si estuviera decidiendo si valía la pena dirigirle la palabra. Finalmente, habló. Así que esta es la mujer que han enviado para ser mi esposa. Su voz era profunda, sin emoción. Ariadne levantó la barbilla con orgullo. Mi nombre es Ariadne de Lis. Los labios del rey se curvaron en una sonrisa apenas perceptible. Eso no importará aquí. Ariadne sintió un escalofrío. ¿No va a darme la bienvenida, su majestad? Darius se puso de pie. Se movía con la confianza de un depredador que sabe que no tiene competencia. Bienvenida a Naret, Ariadne. Sus ojos se clavaron en los de ella, sosteniéndola en su lugar. Espero que sobrevivas. Ariadne no respondió. Porque en ese momento entendió algo. No la veía como su esposa. No la veía como una reina. Para él, era solo una extranjera en su castillo. Una herramienta política. Un objeto insignificante. Pero si creía que ella se rompería tan fácilmente. Estaba muy equivocado. Porque Ariadne no había llegado hasta aquí para ser un simple peón. Si su destino era estar en Naret, se aseguraría de que nadie la pisoteara. Ni siquiera el Rey Oscuro. La ceremonia fue rápida y sin lujos. No hubo música, ni invitados, ni celebración alguna. Ariadne y Darius fueron unidos por las palabras de un sacerdote anciano, cuyos ojos apenas podían sostenerse abiertos. La corona de Naret se posó sobre la cabeza de Ariadne, y con ello, se convirtió en la reina de un reino que no la quería. Pero su esposo, el Rey Oscuro, ni siquiera le dedicó una mirada. Y cuando la ceremonia terminó, simplemente se dio la vuelta y salió del salón, sin esperarla. Ariadne sintió la humillación ardiendo en su pecho. Había esperado frialdad, desprecio incluso. Pero esto era un insulto. Su nueva doncella, una mujer de cabellos oscuros llamada Helena, la llevó a sus aposentos. Ariadne miró la enorme habitación de piedra fría, con un gran ventanal que daba al abismo del castillo. ¿Es aquí donde dormiré?, preguntó.
Lena bajó la cabeza con incomodidad. Sí, mi reina. Ariadne sintió un nudo en el estómago. En Lys, una reina y un rey compartían habitación. Pero aquí, en Naret. Su esposo la había dejado sola la primera noche de su matrimonio. La sensación de rechazo la envolvió. Pero no permitiría que la quebrara. Si él la quería ignorar, ella haría lo mismo. Solo tenía que sobrevivir. Nada más importaba. Las horas pasaron lentamente. El castillo de Naret era un lugar sombrío, lleno de pasillos silenciosos y miradas furtivas. Los sirvientes apenas hablaban. Los guardias la observaban con recelo. Las sombras parecían moverse incluso cuando no había viento. Algo no estaba bien. Algo extraño se escondía en esas paredes. Y Ariadne lo sentía en su piel. Fue entonces cuando lo escuchó. Una voz en el viento. Suavemente, como un susurro entre las sombras. Ariadne. Se giró de golpe, pero no había nadie. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No era posible. No podía estar pasando. Porque ella había enterrado esa parte de sí misma hace mucho tiempo. Su magia. El don prohibido que la condenaría si alguien lo descubría. Pero en ese castillo. Parecía que la magia no estaba tan muerta como ella creía. Esa noche, Ariadne no podía dormir. Decidió salir a caminar por los pasillos del castillo, tratando de ignorar la sensación de ser observada. Pero al doblar una esquina, chocó contra un muro sólido. No. No un muro. Un hombre. Alzó la vista y sintió el aire atrapado en su garganta. Darius la miraba con ojos oscuros. Vestía solo una camisa negra abierta en el cuello y pantalones de montar. No llevaba su corona. No necesitaba una para parecer un rey. ¿Qué haces deambulando a estas horas? Su voz fue baja, pero no menos amenazante. Ariadne se irguió, negándose a demostrar debilidad. No podía dormir. Darius entrecerró los ojos. Espero que no estés planeando escapar. ¿Hacia dónde escaparía? No conozco este lugar. Exactamente. Hubo un tenso silencio. Darius no se movió. Ariadne tampoco. Finalmente, él suspiró y desvió la mirada. Si vas a quedarte aquí, hay algo que debes entender. Ariadne arqueó una ceja. ¿Y qué es? Darius se inclinó apenas, sus ojos clavándose en los de ella con intensidad. No confíes en nadie en este castillo. Las palabras la estremecieron más de lo que quiso admitir. Pero antes de que pudiera preguntar qué significaban. Darius ya se había alejado, dejando a Ariadne con más preguntas que respuestas. El castillo de Naret estaba lleno de secretos. Ariadne podía sentirlo en cada sombra, en cada pasillo, en cada mirada esquiva de los sirvientes. Pero lo peor no era la oscuridad del lugar. Lo peor era la oscuridad de su esposo. Darius la ignoraba. No compartían habitación, apenas le dirigía la palabra y, cuando lo hacía, sus ojos fríos le recordaban que ella no significaba nada para él. Pero entonces, todo cambió. Porque la oscuridad que tanto temía finalmente despertó. Y su vida, su matrimonio y su futuro se convirtieron en algo mucho más peligroso de lo que jamás imaginó. Todo comenzó una noche en su habitación. El viento se filtraba por las ventanas de piedra, haciendo que las velas parpadearan con un brillo inestable. Ariadne se sentó en la cama, abrazándose a sí misma, cuando lo volvió a escuchar. Ariadne. La voz en el viento. El susurro que no debía estar ahí. Saltó de la cama y miró alrededor con el corazón martilleando en su pecho. ¿Quién está ahí? Susurró. Nadie respondió. Pero la sensación de frío recorrió su espalda. No estaba sola. Algo, o alguien la observaba. Y entonces, las velas se apagaron. Toda la habitación quedó envuelta en una oscuridad absoluta. Ariadne sintió que su propio cuerpo se paralizaba. Había algo allí. No podía verlo, pero lo sentía. Su instinto le gritó que corriera, que buscara ayuda. Pero antes de que pudiera moverse, la sombra se abalanzó sobre ella. La oscuridad la envolvió en un frío abrumador. Ariadne jadeó, sintiendo el aire escapársele de los pulmones.
Su mente gritaba que estaba atrapada, que no había escapatoria. Pero entonces, algo dentro de ella reaccionó. Una energía cálida, antigua, enterrada en lo más profundo de su ser. La misma magia que había intentado reprimir toda su vida. Pero ahora, ya no podía negarla. Su piel comenzó a arder. Un resplandor dorado se encendió en sus manos. Y con un grito ahogado, liberó toda la energía contenida en su interior. Hubo un estallido de luz. Las sombras chillaron. Y en un segundo, todo volvió a la normalidad. Las velas se encendieron nuevamente. El viento se detuvo. Y Ariadne cayó de rodillas, con la respiración entrecortada. No estaba equivocada. Este castillo estaba maldito. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que, si alguien la había visto usar su magia, estaba condenada. La puerta se abrió de golpe. Ariadne levantó la vista y sintió que el aire le fallaba. Darius estaba allí. Su expresión no era de molestia ni de sorpresa. Era pura, absoluta furia. Entró en la habitación con pasos controlados, pero su mirada ardía como brasas encendidas. ¿Qué hiciste? Su voz era un susurro bajo, peligroso. Ariadne se puso de pie con rapidez. No sé de qué hablas. Darius se acercó lentamente. No me mientas. Ella intentó retroceder, pero su espalda chocó contra la pared. Darius se inclinó hasta que sus rostros quedaron a escasos centímetros. Puedo oler la magia en el aire, susurró. Ariadne sintió un escalofrío recorrer su piel. No sé qué. Darius golpeó la pared junto a su rostro, haciendo que ella se estremeciera. No juegues conmigo, Ariadne. Sé lo que eres. El pánico la invadió. No podía negarlo más. Él lo sabía. Él lo había sentido. ¿Y ahora? Podría matarla por ello. Pero entonces, algo en la expresión de Darius cambió. Su ira seguía allí, pero había algo más en sus ojos. Interés. Curiosidad. Y, lo más inquietante de todo, una chispa de reconocimiento. Darius se alejó lentamente, cruzándose de brazos. No eres lo que pensé. Ariadne tragó en seco. No entiendo. Él la miró en silencio, luego exhaló con cansancio. Escúchame bien. Hay cosas en este castillo que no entiendes. Cosas que no puedes enfrentar sola. ¿Como las sombras de esta noche? Darius sonrió con frialdad. Las sombras son solo el principio. Ariadne sintió un escalofrío recorrer su piel. Este lugar no solo era oscuro. Era una prisión de secretos. Y ella estaba atrapada en el centro de todo. Darius la miró fijamente. Haz un trato conmigo. Ariadne frunció el ceño. ¿Qué tipo de trato? Darius se acercó una vez más, inclinándose sobre ella. Yo te protegeré de la oscuridad de este castillo. ¿Y qué quieres a cambio? Darius sonrió, una sonrisa peligrosa. Que me digas exactamente qué eres. Silencio. Ariadne sintió su corazón latir con fuerza. Este hombre no solo la había descubierto. Ahora. Quería poseer su secreto. Y lo más aterrador de todo. Es que parte de ella quería confiar en él. El aire entre ellos estaba cargado de tensión. Ariadne apenas podía respirar bajo la intensidad de la mirada de Darius. ¿Por qué quieres saber qué soy? Susurró ella. Darius la observó en silencio. Su expresión era inescrutable, pero sus ojos oscuros brillaban con algo peligroso. Porque no eres solo una simple princesa enviada a casarse conmigo. Ariadne sintió un escalofrío. Había esperado que su magia pasara desapercibida, que nadie en Naret supiera lo que realmente era. Pero Darius lo había descubierto en un solo instante. Y ahora, quería respuestas. Ariadne apretó los puños. No podía confiar en él. Pero tampoco podía permitirse ser su enemiga. Dijiste que haríamos un trato, dijo con firmeza. Si voy a confiar en ti, quiero saber qué obtendré a cambio. Darius esbozó una sonrisa fría. Inteligente. Se giró lentamente y caminó hacia la ventana, observando la oscuridad más allá del castillo. No es ningún secreto que este reino está maldito, dijo,
sin mirarla. La magia oscura fluye en cada piedra de este castillo. Ariadne se estremeció. ¿Es por eso que hay sombras que me llaman por mi nombre? Darius se giró hacia ella con el ceño fruncido. ¿Te han hablado? Ella asintió lentamente. El rey suspiró y se pasó una mano por el cabello, como si la revelación lo irritara. Eso significa que no eres una simple humana, dijo en voz baja. Ariadne sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. ¿Y qué significa eso para ti? Darius la miró fijamente. Significa que este castillo te ha reclamado. El frío recorrió su espalda. Pero antes de que pudiera hablar, Darius avanzó hacia ella y tomó su muñeca. La piel de Ariadne ardió bajo su toque. ¿Confías en mí?, preguntó con voz baja. Ariadne tragó saliva. No. Darius sonrió levemente. Bien. Eso significa que aún eres sensata. Ariadne no tuvo tiempo de responder. Porque en ese instante, una sombra se deslizó en el suelo detrás de ellos. Y la oscuridad cobró vida. Las llamas de las antorchas titilaron. El aire se volvió helado. Y la sombra que había emergido del suelo comenzó a tomar forma. Ojos rojos brillaron en la penumbra. Un susurro se deslizó entre los muros. No deberías estar aquí. Ariadne sintió su sangre congelarse. Darius se interpuso entre ella y la criatura, con los ojos encendidos de ira. No te atrevas a tocarla, gruñó. La sombra se estremeció, como si la voz del rey tuviera un peso que la forzaba a retroceder. Pero no desapareció. Ella no te pertenece. Ariadne no entendía nada. ¿Por qué la sombra hablaba como si ella fuera importante? Darius pareció darse cuenta de su confusión, porque murmuró. No te asustes. Pero su tono no era tranquilizador. Era una advertencia. Porque en el siguiente segundo, la sombra se abalanzó sobre ellos. Todo pasó demasiado rápido. Darius se movió para protegerla, pero Ariadne reaccionó antes que él. Su instinto tomó el control. El fuego dorado se encendió en sus palmas. Un destello de luz explotó desde su cuerpo. La sombra chilló. Y en un instante, desapareció. Las llamas de las antorchas volvieron a la normalidad. El aire dejó de ser frío. Pero Ariadne apenas podía respirar. Había usado su magia otra vez. Y esta vez, Darius lo había visto todo. El silencio que siguió fue abrumador. Darius la miró con una expresión ilegible. No había ira en su rostro. No había miedo. Solo pura fascinación. Así que esto es lo que eres, susurró. Ariadne apretó los labios. No podía seguir negándolo. No cuando la luz dorada aún danzaba en sus dedos. Si vas a matarme, hazlo rápido, dijo con voz firme. Darius arqueó una ceja. ¿Matarte? Ariadne tragó saliva. La magia como la mía está prohibida. Darius inclinó la cabeza. Sí, lo está. El aire a su alrededor se tensó. Pero en lugar de condenarla, en lugar de llamar a sus guardias para ejecutarla, Darius hizo algo que la dejó sin palabras. Se inclinó levemente, como si estuviera ante alguien de su misma altura. Y luego dijo algo que cambiaría su destino para siempre. Entonces será mejor que nadie sepa lo que eres, mi reina. Ariadne sintió que el aire se le escapaba. No había odio en su voz. No había desprecio. Solo protección. Y por primera vez, comprendió que Darius no era solo el rey oscuro. Era algo más. Algo que podría salvarla. O algo que podría destruirla por completo. Ariadne no pudo apartar la mirada de Darius. El rey oscuro no parecía sorprendido. No parecía furioso. Y lo peor de todo, no parecía asustado. Cuando descubrió su magia, cuando vio el fuego dorado en sus manos, no la condenó. No la llamó monstruo. En cambio, la protegió. Y eso era más peligroso que cualquier amenaza. Porque ahora, no sabía qué pensar de él. Y aún peor. No sabía qué sentir. Darius se alejó lentamente, pero sus ojos seguían fijos en los de ella. Eres un peligro para ti misma, murmuró. Ariadne apretó los labios.
No pedí ser así. Darius inclinó la cabeza con interés. ¿Siempre lo has sabido? Ella asintió con cautela. Desde niña. El rey dejó escapar un suspiro y se pasó una mano por el cabello. Eso explica muchas cosas. Ariadne frunció el ceño. ¿Qué cosas? Darius la miró fijamente antes de responder. Las sombras te reconocieron. El escalofrío que recorrió su espalda fue inmediato. ¿Qué significa eso? Darius no respondió al instante. Pero entonces, su expresión se endureció. Significa que este castillo ya no te dejará ir. Los días pasaron con lentitud. La relación entre Ariadne y Darius había cambiado. Él ya no la ignoraba. Ya no la trataba con indiferencia. Pero tampoco la trataba como a una esposa. Era algo más complicado. Algo que no podía definir. A veces la protegía. A veces la desafiaba. A veces la miraba como si quisiera descubrir todos sus secretos. Y lo peor de todo. A veces la miraba como si la deseara. Era un juego peligroso. Y Ariadne no sabía si estaba perdiendo. La corte de Naret organizó un baile en honor a la nueva reina. No porque quisieran celebrarla, sino porque querían verla fracasar. La nobleza la despreciaba. La veían como una extranjera. Como una intrusa en su reino. Y cuando Ariadne entró al gran salón con un vestido rojo sangre, lo sintió en cada mirada. Desprecio. Envidia. Rechazo. Pero no les daría la satisfacción de verla temblar. Así que levantó la barbilla y caminó con elegancia. Fingiendo que nada podía tocarla. Pero entonces, Darius apareció. Y todo cambió. Ariadne sintió su presencia antes de verlo. Su esencia oscura, su poder, su manera de dominar la habitación sin decir una palabra. Y cuando se giró para mirarlo, el aire abandonó sus pulmones. Darius estaba de pie al otro lado del salón. Vestido con negro, imponente, peligroso. Y su mirada estaba fija en ella. No en la corte. No en los invitados. Solo en ella. Ariadne tragó en seco cuando él empezó a caminar en su dirección. Los murmullos llenaron la sala. Porque el rey oscuro nunca bailaba. Nunca mostraba interés en nada ni en nadie. Y ahora, estaba cruzando el salón entero por su reina. Cuando llegó a su lado, no preguntó. No esperó su permiso. Simplemente extendió la mano y dijo con voz baja, casi una orden. Baila conmigo. Ariadne sabía que debía rechazarlo. Sabía que si aceptaba, sería el centro de todas las miradas. Pero lo que más la aterrorizaba era que quería tomar su mano. Y lo hizo. Darius la guió al centro del salón. La música comenzó. Y entonces, la sujetó por la cintura y la acercó a su cuerpo. Ariadne sintió el calor de su piel. El aroma de su esencia. La firmeza de sus manos. Y supo que estaba en peligro. No porque Darius fuera el rey oscuro. Sino porque cuando la tocaba así, ella no quería apartarse. Cuando la música los envolvió, Ariadne se perdió en su presencia. Se dejó guiar. Se dejó atrapar. Y cuando sus miradas se encontraron en la penumbra del baile, Darius susurró contra su oído. Empiezo a pensar que este matrimonio fue una muy buena idea. Ariadne sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Porque por primera vez, no estaba segura de que su corazón le perteneciera solo a ella. Y eso era más aterrador que cualquier magia prohibida. El baile había terminado, pero el eco de la música aún vibraba en la piel de Ariadne. Después de que Darius la había tomado en sus brazos y la había reclamado frente a toda la corte, las cosas habían cambiado. Ya no la ignoraban. Ahora, todos la observaban. Algunos con curiosidad. Otros con desprecio. Y algunos, con peligro en la mirada. Porque en Naret, ser la reina no significaba estar a salvo. Y Ariadne estaba a punto de descubrirlo. Días después del baile, el ambiente en el castillo se había vuelto tenso. Las miradas furtivas. Los murmullos en los pasillos. La sensación de que algo estaba por suceder. Ariadne podía sentirlo. Como una sombra acechando en la oscuridad. Pero lo que no esperaba
era que la traición llegara desde adentro. Esa noche, después de la cena, Ariadne decidió caminar por los jardines. El aire fresco era un alivio después de tanto tiempo en los fríos pasillos del castillo. Pero entonces, sintió que no estaba sola. Se giró lentamente. Y vio una figura encapuchada entre los rosales. Antes de que pudiera reaccionar, un cuchillo destelló en la oscuridad. El atacante se lanzó sobre ella. Ariadne apenas tuvo tiempo de moverse. Un destello de fuego dorado brotó de su piel, deteniendo la hoja en el aire. La figura retrocedió con un gruñido. «Monstruo», escupió con furia. Ariadne sintió el miedo retorcerse en su pecho. Sabían lo que era. Alguien en la corte lo había descubierto. Y ahora, querían matarla. Pero antes de que pudiera gritar, antes de que pudiera defenderse. Un segundo atacante apareció detrás de ella. Y esta vez, el cuchillo alcanzó su objetivo. Un dolor punzante explotó en su costado. Ariadne cayó de rodillas, con la sangre caliente manchando sus ropas. Los asesinos se acercaron. Uno de ellos levantó la espada para dar el golpe final. Pero entonces, todo el aire pareció congelarse. Y la voz de Darius resonó en la oscuridad. Si alguno de ustedes la toca, les arrancaré el corazón con mis propias manos. En un instante, los atacantes fueron arrastrados hacia atrás por una fuerza invisible. Sus cuerpos fueron elevados en el aire, como si manos invisibles los sujetaran por la garganta. Darius emergió de las sombras. No llevaba su corona. No llevaba su armadura. Pero nunca había parecido más un rey. Sus ojos brillaban con un fuego oscuro. Su poder rugía en el aire como una tormenta contenida. Los asesinos temblaron. «Piedad, su majestad», gimió uno de ellos. Darius inclinó la cabeza con lentitud. «¿Piedad?». Su voz era un susurro letal. «Le acaban de clavar un cuchillo a mi esposa». El asesino sollozó. Darius sonrió. «No». Y sin un solo gesto, los cuerpos de los atacantes cayeron al suelo, inertes. El poder del Rey Oscuro había hablado. Darius se giró rápidamente y cayó de rodillas frente a Ariadne. Ella jadeó cuando él le apartó el cabello del rostro con un gesto inusualmente suave. «Te tengo», susurró. Ariadne apenas podía pensar. El dolor la consumía, pero lo único en lo que podía concentrarse era en las manos de Darius sosteniéndola con cuidado. Como si ella fuera lo más valioso que había tocado. Sus dedos se deslizaron por la tela rasgada de su vestido, buscando la herida. «No es profunda», dijo con voz tensa. «Pero estás perdiendo mucha sangre». Ariadne intentó hablar, pero su cuerpo tembló. Y antes de que pudiera hacer algo más, Darius la levantó en brazos. Como si ella no pesara nada. Como si fuera lo único que importaba. Y mientras la llevaba de vuelta al castillo, Ariadne comprendió algo aterrador. Darius no solo la estaba protegiendo porque era su esposa. No solo la estaba defendiendo por un deber. Lo hacía porque ella significaba algo para él. Y eso era un peligro aún mayor que cualquier cuchillo en la oscuridad. El castillo de Naret estaba en silencio. Pero no era un silencio de paz. Era la calma antes de la tormenta. Ariadne estaba tendida en su cama, con la herida en su costado vendada. El ataque había fallado. Pero eso no significaba que la guerra hubiera terminado. Alguien en la corte quería verla muerta. Y ahora, sabía que su secreto estaba en peligro. Pero lo que más le inquietaba era el hombre que había dormido junto a su cama toda la noche. Darius. El Rey Oscuro. El mismo hombre que dijo que este matrimonio no significaba nada. El mismo hombre que la había mirado con frialdad desde el primer día. Ahora. Era el hombre que se negaba a dejarla sola. Ariadne despertó con la luz del amanecer filtrándose por las cortinas. Lo primero que vio fue a Darius sentado en la silla junto a su cama, con la cabeza inclinada y los brazos cruzados sobre el pecho. Se había quedado dormido allí. Como si no hubiera querido alejarse. Ariadne lo miró en silencio. Era la primera vez que lo veía así. Sin su frialdad. Sin su armadura invisible. Por un instante, parecía solo un hombre. Un hombre que había pasado la noche en vela por ella.
Darius pareció sentir su mirada y abrió los ojos lentamente. Cuando sus miradas se encontraron, Ariadne no supo qué decir. Pero no tuvo que hacerlo. Porque Darius se inclinó hacia ella y dijo con voz baja: No volverán a tocarte. No fue una promesa vacía. No fue una simple declaración. Era un juramento. El Rey Oscuro no protegía a nadie. No arriesgaba nada por nadie. Pero lo estaba haciendo por ella. Y eso era más peligroso que cualquier enemigo. Darius no permitió que Ariadne saliera de sus habitaciones en todo el día. Pero al anochecer, ella ya no podía quedarse quieta. Sabía que él estaba ocultándole algo. Sabía que el ataque había sido solo el principio. Así que cuando la luna iluminó el castillo, decidió enfrentarlo. Lo encontró en su estudio, con las manos apoyadas sobre un escritorio lleno de mapas y documentos. No se giró al escucharla entrar. Deberías estar descansando. Deberías dejar de mentirme. Darius levantó la cabeza y la miró con ojos afilados. Pero Ariadne no se dejó intimidar. Alguien en la corte quiere matarme, dijo con firmeza. Y no creo que sean solo dos asesinos sin importancia. Darius no respondió de inmediato. Finalmente, exhaló un suspiro pesado y pasó una mano por su cabello oscuro. No son solo dos asesinos. Ariadne sintió su estómago encogerse. ¿Cuántos más? Darius la miró con seriedad. Toda la nobleza de Naret. Ariadne sintió el peso de esas palabras como una losa sobre su pecho. ¿Por qué? Darius se alejó del escritorio y se cruzó de brazos. Porque te ven como una amenaza. Ariadne frunció el ceño. ¿Por qué? Darius la miró con algo parecido a la paciencia y a la resignación. Porque eres mi esposa. El aire abandonó los pulmones de Ariadne. ¿Eso es suficiente para que me quieran muerta? Darius dejó escapar una risa sin humor. No lo entiendes, Ariadne. No eres solo mi esposa. Se acercó lentamente, sus ojos oscuros clavados en los de ella. Eres la única persona en este reino que puede destruirme. Ariadne sintió un escalofrío recorrerle la piel. ¿De qué estás hablando? Darius la observó en silencio antes de responder. La maldición de este castillo. Las sombras que te llaman por tu nombre. Tu magia. Todo está conectado. El corazón de Ariadne comenzó a latir con fuerza. No lo entiendo. Darius inclinó la cabeza con expresión grave. Porque nadie te ha dicho la verdad. Ariadne contuvo el aliento. Y entonces Darius pronunció las palabras que cambiarían todo. Este castillo te reclama, porque tú eres la única que puede romper su maldición. Ariadne sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Eso no tiene sentido. Darius esbozó una sonrisa amarga. Por supuesto que tiene sentido. Solo que nadie quería que lo supieras. Ariadne apretó los puños. ¿Me trajeron aquí, por esto? Darius la observó con cuidado. No. Te trajeron aquí para sellar la paz entre nuestros reinos. Se acercó aún más. Pero ahora sé que nunca fue solo un matrimonio. Ariadne tragó saliva. Entonces, ¿qué soy? Darius extendió una mano y tocó su mejilla con suavidad. Eres la única que puede salvarnos. El contacto fue un incendio en su piel. Pero lo que más la asustó fue lo que vio en los ojos de Darius. No era solo necesidad. No era solo deseo. Era algo más profundo. Y Ariadne comprendió algo. Darius no solo quería que ella sobreviviera. No solo la estaba protegiendo por un deber. La estaba protegiendo porque se estaba enamorando de ella. Y lo más aterrador de todo era que Ariadne también se estaba enamorando de él. Ariadne nunca había tomado una decisión tan difícil. Frente a ella estaba el hombre que todos llamaban el Rey Oscuro. El hombre al que había sido entregada como sacrificio. El hombre que había sido su enemigo, y que ahora era algo mucho más profundo. Dime, Ariadne, ¿quieres quedarte conmigo? Darius la miraba con esa intensidad que la desarmaba. No era una orden. No era una súplica. Era una elección. Y por primera vez en su vida, su destino estaba en sus propias manos.
Ariadne cerró los ojos por un instante. Podía volver a Lys, a su familia que la traicionó. Podía huir y desaparecer, lejos de cualquier trono o guerra. O podía quedarse con él. Abrió los ojos y sostuvo su mirada. Me quedó. Las palabras fueron suaves, pero firmes. Y en ese instante, el mundo cambió. Darius no reaccionó de inmediato. Pero entonces, algo en su expresión se rompió. Por primera vez, la máscara del rey oscuro desapareció. No había frialdad en su mirada. No había arrogancia. Solo pura y cruda emoción. Entonces, murmuró, esta será tu guerra también. Ariadne asintió. No soy solo tu reina, Darius. Soy tu igual. Algo parecido a una sonrisa apareció en los labios de Darius. Lo sé. Y luego, sin advertencia alguna, la besó. El campo de batalla estaba teñido de rojo. Las tropas de Lys y Nared chocaron con furia, la guerra desatada en toda su magnitud. Pero en el centro del caos, una figura se alzó con poder. El Rey Oscuro. Darius lideraba el frente con su espada bañada en sombras. Era un demonio entre hombres, imparable, imbatible. Y a su lado, brillando como una estrella en la oscuridad. Ariadne. Ya no era la princesa sacrificada. No era la mujer que temía su propio poder. Era su igual. Fuego dorado en sus manos. Un poder que había dejado de ocultar. Una reina que luchaba junto a su rey. Y juntos, arrasaron con sus enemigos. Porque el amor que habían encontrado en medio de la guerra era más fuerte que cualquier destino impuesto. Días después de la victoria, Ariadne se encontró de pie en el balcón del castillo. El viento nocturno acariciaba su piel. Detrás de ella, el sonido de pasos firmes resonó en la piedra. No necesitó girarse para saber quién era. «Ha terminado», dijo Darius con voz baja. Ariadne sonrió suavemente. «No. Ahora es cuando realmente empieza». Darius se acercó y rodeó su cintura con sus brazos. Ella se apoyó en su pecho, sintiendo la calidez de su cuerpo. Por primera vez en su vida, no tenía miedo. Darius inclinó la cabeza y susurró en su oído. «Te amo». Ariadne cerró los ojos y sonrió. Porque lo había sabido desde hacía mucho tiempo. «Y yo a ti». No había promesas de un futuro sin desafíos. No había garantías de que todo sería fácil. Pero lo que sí sabían era que lo enfrentarían juntos. Oscuridad y luz. Rey y reina. Darius y Ariadne. Un amor escrito en las sombras. Y esta vez, el destino estaba en sus manos.